Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel ya están junto a ti para acompañarte en Hablemos de Biblia. Hablemos de Biblia, un podcast sencillo y sin corbata. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente con ustedes en este encuentro semanal en Hablemos de Biblia. Bienvenidos al podcast sencillo y sin corbata. Ya estamos aquí para acompañarles Rubén y Esteban. Hola chiquillos, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Yo aquí bien desde Valdivia, Polerón de Conquistadores hoy día. Saludos a todos nuestros conquistadores, Te fuiste con las guías fuerzas. mayores. Mi chipa 2019 dice ahí. Eso, Campuri, valientes, ahí, ¿viste? Tiempo Hola antiguos. Esteban. Hola a todos, contento también de poder compartir nuevamente en esta semana con todos nuestros amigos que nos están oyendo, que están escuchando, y feliz de estar con ustedes, amigos, ¿no? Que tenemos esta instancia para poder hablar de la palabra de Dios y pasarlo bien. Oye, ¿es idea mía o soy el único que está sufriendo por acá en este sector con esta ola de frío? Que tú vienes de un clima más caribeño, más tropical. Yo veo que ustedes no sufren, ¿eh? No, yo soy igual, yo soy del norte igual, entonces igual sufro con estos -2, -3 grados, pero no aguantamos. El Una ruso buena no estufa. sufre, Esteban. ¿Ah? El ruso no sufre. No, el ruso no sufre. Yo tengo buena resistencia al frío, me molesta más el calor, así fuerte. ¿Tú dónde naciste, Rubén? La quinta región, Quilpué. Que saluda a Esa todos zona es Quilpué, mi templada, chipa. ¿no? No es fría no. Al medio. Sí, Tiempo de sol, tiempo de lluvia. es un Buen clima muy clima. rico ahí. Ahí es donde se van a jubilar muchos pastores, entiendo. Sí. De hecho, se recomienda para los jubilados que vivan por ahí porque el clima es agradable. Así que Cómprate saludo tu a todos mis terreno. viejitos. Cómprate tu terreno entonces. Su parcela. No, hay Cómprate que tu ahorrar para la terreno. jubilación. Oye, ¿qué les pareció el podcast pasado? Hoy estamos en el número 4, episodio número 4. ¿Qué les pareció el 3? No, estuvo bueno. Estuvo largo, sí. Fue intenso. Intenso, sí, ¿eh? Fue una materia intensa. Hablar de todos los personajes, ¿no? De aquellos que participan del santuario, pero nos gustó bastante. Mm. A mí me pasa cuando estamos elaborando el bosquejo que empiezan a surgir temas y más temas y más temas y más temas y como que la Biblia es inagotable, así que bendita Biblia, ¿no? Es muy Bendita linda, es muy Biblia, sí. profunda, la verdad que sí. Muy linda, muy profunda. Oye, estamos entonces listos para el podcast número 4. Aprovechemos para mandarle un saludo a aquellos que nos escuchan y con el permiso de ustedes, yo tengo una auditora fiel de todos los podcasts. Es. Danisa San Saludos. Juan, en Chillán. Nos sigue Es. y se los ve todo. Es más, nos manda un mensaje aquí, mira, nos manda un mensaje aquí y dice, en este momento lo estoy escuchando, muy sencillo de entender, dice. Saludo para Danisa. Se está cumpliendo el objetivo, Es la idea. aunque fue largo el capítulo, pero Y lo escucha por Spotify. Mientras estudia, lo está escuchando si le gusta. Lo bueno es que estas plataformas se pueden pausar, ¿no? Si uno tiene 10 minutitos, escucha los primeros 10 y así va avanzando. Bien, listos para el podcast número 4, chiquillos. Vamos a escuchar entonces la introducción del tema de hoy. Estamos en Hablemos de Biblia, serie número 1, Hablemos del Santuario. Aquí la introducción del tema de hoy. El tabernáculo o santuario estaba compuesto por 3 compartimentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno de ellos representaban una etapa del ministerio de Cristo. En el episodio de hoy veremos el atrio y su relación con la primera venida de Jesús. Bienvenidos. Bien, cuando nos aproximamos al santuario, lo primero que vamos a encontrar va a ser el altar, ¿no? Vamos a encontrar primero el atrio. Recordemos, ¿no? El tabernáculo estaba compuesto por 3 grandes compartimentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando entramos al atrio, que es como el patio del tabernáculo, lo primero que vamos a encontrar allí es el altar y vamos a encontrar también el lavacro, un lavatorio, una fuente. Esos 2 son los elementos que vamos a encontrar en el atrio. Y vamos a hablar hoy entonces, tal como lo escuchamos en la introducción, acerca de lo que sucedía allí y el significado de esos 3 elementos. Partimos con el altar. ¿Lo primero que vemos es el altar o es la fuente, Esteban? vamos por el altar. Vamos por el altar. El altar, bueno, el atrio era un lugar que era un rectángulo,
y justo en el medio, un poquito más hacia la puerta del tabernáculo, del atrio, perdón, estaba el altar. El altar era de bronce y dice Éxodo capítulo 27, versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos y ahí comienza a detallar un poco cómo tenía que ser el altar. Ahora, cuando se termina la descripción, dice el versículo 8, lo harás hueco de tablas de la manera que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. O sea, nuevamente esa referencia que se tiene que hacer como el Señor manda, como el Señor lo indica. Y como Dios dijo, se tiene que hacer porque esto también representaba algo bastante importante, porque allí se hacían todos los sacrificios. Y el sacrificio mayor que fue el sacrificio de Cristo. Y ahí nosotros tenemos la referencia, ¿no? En el atrio, en el altar, eh, que podría ser acá en la tierra, ¿no? Una cruz, se sacrificó el mayor sacrificio de todos, que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso este episodio es el atrio y la primera venida de Jesús, porque queremos ir viendo al tiro el simbolismo, ¿no? Que Jesús es el que vino a morir a este atrio. Oye, hay una reflexión que me deja a Juan 14, 1 al 3. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que Jesús dijo, vendré otra vez? Estaba haciendo alusión al matrimonio hebreo que sucedía en dos partes. Una, cuando el novio dejaba la casa de su padre, iba a pagar la dote por la novia, y cuando la novia estaba lista y la casa del novio la tenía lista, venían las bodas. Podríamos decir entonces que el atrio nos recuerda que Cristo Jesús salió del lugar santísimo, del lugar santo en el cielo, de la presencia del Padre para venir a morir en la tierra, para ser sacrificado fuera del lugar santo, ¿no? Fuera del lugar Exacto. santísimo, para ser sacrificado por nosotros y pagar la dote. Por eso Por eso, es importante el sacrificio. por eso en la epístola de los Hebreos, cuando el autor de los Hebreos, que creemos que es Pablo, explica el santuario, dice solo dos compartimientos, el santo y el santísimo. O sea, el atrio está afuera, ¿no? El atrio es la parte afuera del santuario propiamente tal. Y representa, como dijo Esteban, la muerte de Cristo en el atrio, el sacrificio, el altar. Era la parte central de esa primera escena, de ese primer proceso que sucedía allí en el santuario, ¿no? Pero también había otro elemento ahí, chiquillos, en la fuente de bronce. Eh, por allí en Éxodo capítulo 30, en el versículo 20, allí se narra no, versículo 18. Ustedes tienen ahí su Biblia, ¿verdad? Sí, sí. Acá la Dice, tenemos. 18 dice, harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar y pondrás agua en ella. Allí tenían que lavarse Aarón, sus hijos, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies. Y antes que entraran al santuario, al lugar de la reunión, tenían que limpiarse, tenían que lavarse. Aquí hay dos elementos importantes ya en el atrio, chiquillos, el agua y la sangre, ¿no? Dos elementos importantes. La sangre, ¿qué nos da Esteban y Rubén? La sangre, sabemos que el agua representa purificación. La sangre, por lo tanto, representa perdón, ¿no? Nosotros vemos acá que, imaginemos la escena, porque insisto con lo que hemos visto en los podcasts anteriores, que uno tiene una imagen muy idílica del santuario. El Ajá. santuario era un lugar cruento, o sea, un lugar donde quedaba manchado de sangre y por eso antes de entrar era necesario que el sacerdote se lavara de las manchas que había quedado del sacrificio, ¿no? Exacto, era un lugar santo. Yo me lo imagino que cuando nosotros vamos al lugar santo, un lugar donde está la presencia del Señor, donde habita Él. Es como Ujú. cuando se le apareció a Moisés cuando tuvo esa teofanía, que fue una manifestación de Dios en la zarza ardiente y le dijo, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Santa. Entonces, cuando nos presentamos con las cosas sagradas, con las cosas santas, necesitamos, ¿cierto?, estar limpios y necesitamos, ¿cierto?, estar eh, purificados. Y yo creo que eso representa que el sacerdote tiene que pasar por allí para limpiarse, purificarse, para poder entrar a ese lugar sagrado donde está la misma presencia de Dios. Bueno, el atrio ya no está marcando la primera etapa del ministerio de Cristo, el comienzo entonces del ministerio de Cristo en la tierra, la tarea del Mesías en la tierra. Y el hecho de que estén cubiertos en bronce también nos habla un poquito acerca de la humanidad de Cristo. También encontramos que el agua representa purificación allí y el ministerio de Cristo empezó también en agua en el río Jordán. Detalles nomás, así que
podríamos incluir. Pero hay otro elemento también importante, ¿no? Ahí en la primera parte del atrio, tiene que ver con los participantes en el atrio. Los Claro, miren, participantes en el acá atrio. básicamente vamos a hablar de tres tipos de personas. Dice el Levítico, capítulo 1, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerlo de ganado vacuno o ovejuno. El texto luego enumera distintos tipos de ofrenda, pero lo que quiero resaltar es el versículo 11, cuando dice, lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Es decir, la persona común del pueblo que no era sacerdote, podía ser de cualquier tribu, sea rico, pobre, de cualquier lugar, llevaba la ofrenda, el becerro o el cordero al atrio, ¿no? Y ahí teníamos, antes de preparar esto, estábamos viendo si entraba o no entraba, y claro que entraba. Dice, cierto, que al lado, ahí al lado norte del altar, cierto, esa persona entraba, de tal manera que en el atrio se encontraban el oferente común, la persona común del pueblo que había pecado o que quería llevar su ofrenda, y el sacerdote, quien luego de que el oferente común, la persona común del pueblo, degollara a la víctima, Ujú. llevaba la sangre al santuario o comía la carne, como vimos en el podcast pasado. ¿Quién ayudaba a ambos? ¿Se acuerda que en el podcast pasado hablamos de los levitas? Ya ahondamos harto en eso. Entonces, el punto es que los levitas asistían al oferente común y asistían, ¿cierto?, al sacerdote. Ahora bien, los levitas, ¿se acuerdan que en el episodio 2 hablamos de los distintos templos construidos? Cuando ya el sacerdote se instauró en tiempos de Salomón como un lugar estable, fijo, no una tienda, los levitas, ¿cierto?, también tuvieron otra labor en el atrio. Dice el Segunda de Crónicas 5:12, los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutum, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino, entonaban con símbolos, salterio y arpa al oriente del altar. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Es Ujú. decir, se incorporó un elemento de adoración en el santuario ya estable, en el cual, junto con las muertes de los sacrificios, se convirtió en un lugar donde los levitas y los sacerdotes también entonaban música, alabanza, ¿cierto?, a nuestro Dios. El más grande el atrio, Era Era más más grande, grande. ¿no? Era claro, Y más grande. después en con el el Oe templo. más grande, ¿no? Claro, ahí tenemos distintos Sí. tipos de atrio como vimos. Pero bueno, por eso escuchen el podcast 2. Oye, él sí, tiene que escuchar el podcast 2 si no lo ha escuchado. Oye, ahora, en el centro del atrio, podríamos decir que la actividad más importante y protagónica del centro del atrio tenía que ver con el sacrificio, con el holocausto. Hay una palabra clave que cuando estudiamos el santuario viene a nuestra mente y que es desconocida para algunas personas, el tema de la expiación. ¿Por qué tenía que ver expiación? ¿Por qué tenía que ver holocausto? ¿Por qué tenía que ver sacrificio? ¿Por qué tenía que ser así? Oye, entremos a la sección bonus, ¿ya? Vamos a definir ese primera definición de término, expiación. Claro, ¿Te quizás parece? hablamos mucho acerca de la expiación y a veces es bueno definir términos, como menciona San Juan, expiar, ¿no? Si nosotros leemos Levíticos capítulo 4, versículo 3, perdón, dice, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Es interesante este versículo porque cuando dice peca, pecado y después expiación, se utiliza la misma raíz que es la palabra hatá. Primero hatató, después hatá y después como expiación es hatat. Y hatat significa errar al blanco, pecado. Entonces es interesante porque se traduce como expiación. Se expía aquello que está desviado, aquello que está en un error. Eh, y expiar, la palabra expiar de por sí, ¿no? Viene de una palabra latina que es expiatio, que de alguna manera lo que trata de decir expiato es hacer justo o reparar. El significado más básico de expiación es reparar el daño a través de un sacrificio a la deidad en este caso, porque eh, uno puede expiar también el daño hacia las personas que se realiza. Por ejemplo, uno estudia en la escuela sabática, está Jacob, y se menciona, es interesante en Génesis capítulo 32, quiero mencionarlo, Génesis capítulo 32, versículos 20, y dice lo siguiente, y dirás también tú, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros,
Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira. Esa palabra apaciguar viene de la raíz capar o kipur, que se traduce también como expiación y tiene la idea de poder cubrir, ¿no? Y acá lo que está haciendo Jacob es apaciguar, está cubriendo su error, su pecado, la ira, a través de la ira, ¿cierto?, de su hermano, perdón, quiere expiar o apaciguar la ira, ¿cierto?, de su hermano. Eh, Finalmente, expiación trata acerca de eso, de reparar pero un daño realizado a través de un sacrificio. ahora, la pregunta es aquí, ¿se trataba a través de ese sacrificio apaciguar la ira de Dios? ¿Estaba Dios airado? Porque podría esto aplicarse un poquito a la ira de los dioses paganos, ¿no? O sea, Dios Claro. también se aira así como de Claro, manera egoísta y altanera, así, y tenemos que apaciguarlo, tenemos que calmarlo, Dios, porque, no, ¿cómo entenderíamos ahí esa aplicación? Yo creo que, no sé, ¿qué ibas a decir, Rubén? No, no, y claro, esa es la concepción pagana de los sacrificios, ¿no? Dios está Ujú. enojado, así que mediante el olor de la grasa quemada lo apaciguamos. Nosotros entendemos que la expiación bíblica tiene un sentido opuesto. Es el anuncio, ¿cierto?, de ese verdadero cordero que iba a venir a ser el que tomaría Día. nuestro lugar, ¿cierto? Tomaría nuestro lugar. claro, porque es el Cordero el que finalmente es justo y por lo tanto, ¿cierto? Y ahí viene el término justificación, nos declara justo a nosotros, es decir, a través del Cordero se repara el daño. Y es Dios O sea, quien mismo se ofrece a sí mismo, el Cordero es el que nos va a cubrir a nosotros. El Cordero finalmente es el que nos va a justificar a nosotros. justamente. Y eso también muestra cuán terrible era el pecado para Dios. O sea, nuestro pecado no es que, el pecado para Dios no es que lo ofenda de forma así por así, sino que el pecado es tan horrendo, es tan tremendo, eh, que puede generar, repugnar ante Dios, ¿no? Lo veo así. Claro, yo creo que Exacto. hay que entender lo siguiente, ¿no? Dios es justo. Yo siempre he imaginado, uno se podría preguntar, bueno, si Dios es amor, ¿por qué simplemente no nos perdonó? ¿No? Si yo te amo, o sea, aunque peques, aunque erre, aunque haga cualquier cosa contra mí, si Dios es puro amor, nos puede perdonar a todos. Se habla por ahí de un universalismo, ¿no? Que Dios finalmente va a perdonar a todos y todos van a entrar en la Claro. salvación. Pero uno tiene que ver el carácter de Dios, que Dios, claro, es amor, Santo, es pero también puro. es justo, santo y puro. Y Y por lo tanto, ¿cierto? Aquel que transgreda la ley, finalmente viene la muerte. Pero Dios se ofrece a sí mismo. Él expía, ¿no? Él repara el daño. Él hace justicia al morir. Bueno, ese es el mensaje de la Biblia, es lindo. vamos a ver más adelante una de las características de los sacrificios cuando veamos el tema de las ofrendas. Hay otro término también que me gustaría que analizáramos, chiquillos, además de expiación, el continuo, ¿no? Sobre todo, se habla mucho del continuo. ¿Qué era el continuo? Cuando estamos hablando del continuo, a qué se refiere la Biblia? El continuo sacrificio, el continuo. Vamos a leer. Rubén, ilústranos, Rubén, ilústranos. En Levítico capítulo 6, versículo 13 dice, hablando del altar, que es lo que estamos viendo ahora el atrio, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La palabra hebrea es tamid, y esta palabrita es clave, porque va a ser muy importante en el servicio del atrio y en el servicio que vamos a ver en el próximo capítulo, el lugar santo. Por eso esta sección bonus tiene dos partes, la de esta semana, ¿cierto? Tiene que ver con Levítico 6:13 y la próxima semana vamos a poder explorar un poquito cómo esta palabra se usa al resto del servicio. Pero básicamente tamid era referencia a todo el servicio que se hacía todos los días. Esa expresión continuo sacrificio que tú hablabas, Daniel, que se habla, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, la palabra sacrificio es un añadido de nuestras traducciones. La palabra en realidad es continuo, porque el continuo no eran solo los sacrificios. Es decir, había un sacrificio continuo, que viene ahora lo que vas a hablar tú en un minutito más, ¿cierto? Que se hacía todos los días, pero también el pan de la proposición era continuo, el fuego de las lámparas del candelabro era continuo, el fuego del altar era continuo, el incienso era continuo. Había todo un servicio que hacían los sacerdotes comunes, los que Permanente. vestían de lino, permanente, que todos los días debía realizarse, en contraste con las fiestas que eran anuales, es decir, que eran una vez al año, que vamos a verlo también después. Pero para hacerlo sencillo, el tamid representa el continuo, todo el servicio del atrio y del lugar santo que se realizaba cada día. Era la actividad permanente.
Era Exacto. actividad permanente. claro. Ahora, aquí yo creo que podemos entrar de lleno al cuerpo de la actividad, de esa actividad permanente. Vamos a entrar de lleno a lo que ocupaba el tiempo de los sacerdotes allí y lo que ocupaba el espacio del santuario en ese momento, el tema de las ofrendas. Vamos a dedicarle aquí unos 12 minutitos a ver el tema de las ofrendas. Y vamos a empezar leyendo Éxodo 29:39, porque allí se hace alusión a esas ofrendas diarias por el pecado. El 38 y el 39 dice que Dios le ordenó a Moisés ofrecer sobre el altar continuamente 2 corderos de un año cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Y hay muchos otros textos donde confirman este mandato divino. De esto estamos hablando, Rubén. Dos Exacto. sacrificios que se hacían de manera gratuita en favor del pueblo, por si acaso alguien había pecado, por si acaso alguien no tenía ofrenda en favor de los extranjeros, por ejemplo. O sea, había la posibilidad de que todos alcanzaran misericordia, pero esto tenía que ser riguroso, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Ah? Este era el sacrificio que hacían los hijos de Aarón, ¿no? Recordemos que los otros sacrificios, cada oferente hacía su sacrificio con sus propias manos. Personalmente, esto lo proveía el Señor, esto lo proveía Dios, o sea, este es el acto a través del cual Dios provee misericordia. Pero no era el único sacrificio, como mencionaste recién. Habían otros tipos de ofrenda, también había otros tipos de ofrenda. Solo un detalle antes de pasar al tipo de ofrenda, cuando se hace alusión a este sacrificio del cordero, de estos corderos, dicen que tenían que ser corderos sin manchas, Mm, perfecto, sin defecto. El cordero, el sacerdote tenía que tomar el cordero y revisarlo y tenía la potestad de rechazarlo si no cumplía las exigencias. Tenía que ser sin defecto, macho sin defecto, porque esto estaba prefigurando a Cristo Jesús, estaba prefigurando a Cristo como la ofrenda perfecta, que luego lo encontramos en Hebreo de manera directa. Cristo, nuestra ofrenda perfecta, ya fue ofrecida por nosotros. Pero veamos a los otros tipos de ofrenda que vamos a encontrar allí. Hay ofrenda de olor grato, hay holocausto, hay sacrificio de paz, hay oblación, hay olor no grato. Hablemos un poquito de esto, Esteban. ¿Podemos diferenciar en qué se diferenciaban una de estas ofrendas y por qué? sí, habíamos leído en distintos libros que hacen una división en dos acerca de las ofrendas o de los sacrificios del santuario. Tenemos Ujú, aquellos que son dolor grato y dolor no grato. Y la diferencia está en la voluntad de unos, del oferente hacia el Creador, hacia Dios, y el otro, ¿no? Que son más obligados porque son por el pecado y por la culpa. Entonces tenemos en primer lugar, en los que son dolor grato, el ajá, holocausto, que era el más básico. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente. Luego edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, habiendo limpios, ofreció holocausto en el altar. Y al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón. ¿No? Ahí está el olor grato. Y el holocausto tenía esa intención. Viene de la palabra hola, que significa lo que asciende, y también kalil, que significa entero. Tenía que ser quemado completamente. Solamente la piel se dejaba para el sacerdote y con eso hacían sus vestiduras, ¿no? Pero de alguna manera este holocausto que se ofrecía en distintas ocasiones, eran alrededor de 8, por voluntad, diariamente, como el tamid que nosotros acabamos de ver, en los sacrificios, en la consagración de Aarón y sus hijos, en días especiales de fiesta, en las purificaciones, en el voto nazareo se ofrecía este holocausto, o también por ofrenda por el pecado de los pobres, o por el pecado cuando la nación pecaba por ignorancia. Pero lo importante de este sacrificio es que de alguna manera representaba el sacrificio que hace uno al Señor. Eh, a- Pablo, por ejemplo, dice, ¿no? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Vivo, puro, santo, santo, santo. agradable agradable. a Jehová. Yo creo que esa palabra, eso que está hablando Pablo, tiene la intención de este holocausto. Es como que uno se está ofreciendo al Señor Una entrega. una entrega en una vida consagrada Ujú, completa a Dios. Ese es el sí. holocausto. Después Ese es El, como nosotros, el el más continuo, clásico, ¿no? claro, es oye, como más clásico. el continuo era holocausto, Era era el este tipo holocausto. de ofrenda. Claro, exacto. Y de alguna manera eso representaba que el pueblo estaba en alianza, estaba en pacto con Dios. Mm, Estamos bien con Dios, estamos cumpliendo el pacto. sí. Eh,
Después Bueno, nosotros, ¿sí? sí, sigue, sigue. Después nosotros tenemos la oblación, por ejemplo. En Levítico capítulo 2, versículo 1, nosotros leemos cuál era la oblación. A todo esto, oblación se refiere o significa una ofrenda a Dios. Y dice el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y le dijo, los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión perdón, estaba leyendo números, Es 2-1. y estoy, No nos dejaste darnos cuenta, 2-1. claro, era Cuando ¿Lo alguien leer, leo? ofrezca, por favor, léelo. cuando Dice, alguien a ofrezca todos nos un pasa. presente, cuando alguien Cuando ofrezca un alguna persona... presente de granos a Jehová, su ofrenda será de flor de harina. Sobre ella echará aceite y pondrá incienso. Y, en hebreo, la palabra oblación o la palabra ofrenda es minja. Y la minja tenía la intención de ofrecerse a alguien superior, a un rey, a un sacerdote. eh, y esta minja no tiene el sentido de espiar nada, sino tiene el sentido de ofrecer algo hacia la persona que es superior a mí. Mm, Entonces, por lo tanto, esta siempre se ofrecía junto con el holocausto o junto con una ofrenda por el pecado, se ujú. ofrecía voluntariamente y iba acompañada, ¿no? De esto. Es la Eh, ofrenda es- vegetal. Era una ofrenda vegetal de cereal. Y, era, También estaba la ofrenda de paz. y también estaba la ofrenda de paz. De ahí viene la eh, palabra shelamín. en las Shelamín para ofrendas la de paz. olor grato. Exactamente. Y ¿Por qué se podría tampoco, hacer una ofrenda de paz, oye? Una ofrenda de paz se daba, entiendo que por motivos distintos, ¿no? sí, habían tres motivos. Si uno lee Levíticos capítulo 7, quizás no lo leemos por tiempo, pero el versículo 12 Ujú. y el Pero lo 16 mencionamos. menciona que es por acción de gracias, por voto o por voluntad. Ahora, es interesante, Espérate, ese devoto creo que tiene que ver con el voto del nazareno que se utilizaba mucho. Se dejaba crecer el cabello largo, hacía un pacto de consagración a Dios y luego iba y daba una ofrenda. claro, exacto, da una Oye, ofrenda. Rubén, si tú ves esto, te das cuenta que las ofrendas van acompañando o van representando experiencias del creyente, ¿ah? A mí lo que me llama la atención cuando repasábamos esto, ahí el Tano escribió un muy buen artículo que podrían publicarlo ahí, compartirlo con los amigos de los tipos de ofrendas. Mm, A mí lo que me llamó la atención es que el sacrificio de paz no era a causa del pecado, sino la gratitud. Es decir, no es que chuta, me erré, me equivoqué, entonces tengo que llevar un sacrificio, sino que yo estoy tan contento con Dios y me llama la atención eso, por ejemplo, acción de gracias porque pasó algo, no sé, hubo una celebración, ¿no? Esteban, es como, no sé, llegó un bebé a la casa, compramos Cumpleaños, un Claro, terreno, un cumpleaños, entonces estamos terminamos tan una agradecidos. carrera. Mm, Exacto, terminamos una carrera, vamos a llevar nuestra acción de gracias. Hay otro que es por voto, cuando yo voluntariamente me comprometo con Dios a hacer algo y lo cumplo. Pero el buenísimo. otro que me encanta es el que Esteban hablaba del capítulo, del versículo 16, que es por voluntad, o sea, porque simplemente me dio la gana de adorar al Señor. No hay ningún motivo especial, no pasó nada, ni error, ni pasó algo favorable especial, sino que yo en mi día a día decido adorar a Dios porque quiero y le llevo un sacrificio de paz. exacto. Ahora, ese sacrificio siempre tenía que ser grande, no podía ser algo pequeño. ¿Y por qué tenía que ser grande? Porque de ese sacrificio no comían solamente los sacerdotes, sino que comían los amigos, comían los familiares, comían todas las personas. Por ejemplo, Salomón mandó a hacer 1000 sacrificios cuando construyó el templo Mm, y tenían que comer todas las personas porque eran sacrificios de paz. O sí. sea, era una acción Ofrenda de de paz, dice voluntad. la Compartir. Biblia. Claro, No, era una acción de gracias que se manifestó Dios y vamos, todos compartamos, todos vamos gratitud. y Oye, hay gratitud. una lección tremenda aquí, ¿ah? Nosotros hoy en la práctica, hoy escuchamos muchos términos en nuestras prácticas eclesiásticas, las ofrendas dirigidas, o sea, nosotros decidimos a dónde llega, a dónde va. Es Eh, todo lo contrario, po, es todo lo Todo lo contrario. Po. contrario. Aquí yo veo que el corazón no es recibir, o sea, no es que yo ofrendo para mi adoración, sino que Y yo ofrendo para compartir, para adorar a Dios. expresión de tu propia experiencia con Dios. Terminaste una experiencia con Dios, ofrenda. Estás agradecido, ofrenda. Vas a hacer un compromiso, ofrenda. Por todo motivo hay ofrenda. Y sin más razón, ofrenda. Y Claro, esta Liberal. no es por el pecado, o sea, es no por tiene simple sentido de gratitud. expiación, Son exactamente. experiencias saludables, son experiencias bonitas con Dios, ¿cachai? No es por culpa, no es porque necesito reconciliación, no es porque necesito ser espiado, ¿me entiendes? Claro.
Ahora, Eh, un- ¿por qué no eras por expiación? Bueno, quizá un detalle que no expiaba esta ofrenda, se nos muestra en Levítico capítulo 22, versículo 23, que nos dice que esta ofrenda podía no ser perfecta. El animal que se ofrecía podía tener algún defecto y no había problema, no había problema. Y, porque no era una ofrenda que expiaba, eh, sino que nosotros le ofrecemos al Señor. Quizá en el sentido, yendo más al lado más homilético, ¿no? Más homilético, sería que nosotros no somos perfectos, ¿no? Le ofrecemos lo que tenemos al Señor, pero le ofrecemos, le damos. pero podemos participar En cambio, la ofrenda de expiación tenía que ser perfecta Tenía que ser porque perfecta. representaba a Cristo, porque representaba al representaba a Mesías. Cristo, claro. Sí, Exacto. O sea, esta es nuestra adoración. Y Dios Nuestra adoración. estableció cómo y de qué manera. Aquí tú eliges cuándo, ¿entiendes? Es A interesante, o voluntad. sea, la voluntad. Tu experiencia cristiana puede ir acompañada de estos actos hacia Dios. Es interesante, ¿no? Oye, podríamos hablar mucho del tema, pero em, ¿qué Tene- podemos decir acerca de Cristo como el Cordero? Porque ya hemos hablado de la ofrenda así en contexto general, pero en el fondo Cristo, esa ofrenda, ese sacrificio estaba apuntando a Cristo como el Cordero, Rubencho. Sí, 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 podemos profundizar, yo creo que sería importante en el sacrificio por el pecado y la culpa. No sé si Esteban lo claro, hacemos. sí, porque Eh, hablamos de los porque, tres primero. Hablamos de holocausto, Oh, hablamos sí, de sí. ofrenda vegetal, que es la Ujú. oración, y hablamos de sacrificio de paz. Estos tres también son dolor grato, le agradan al Señor, porque son a Ok. voluntad, porque yo voy y le doy gracias al Señor, lo reconozco como cuando quiero. superior y le ofrezco mi vida, ¿no? Completamente a Él. Y después viene la del olor no grato, y estas tienen que ver con el pecado y la culpa. En Levítico capítulo 4, versículos 2 y 3, leemos allí, bueno, en realidad todo el capítulo 4 nos habla acerca de la ofrenda de culpa y por qué se tiene que dar. Pero vuelvo a leer, Del dice, habla, pecado, del pecado. exactamente, del pecado. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas. Ya el pecado está definido, ¿no? Como errar, hacer lo contrario a los mandamientos de Dios. Si el que peca es el sacerdote, eh, un ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Y después comienza a nombrar, ¿no? Si el que peca es un líder, si el que peca es la congregación completa, si el que peca es un individuo, tiene que ofrecer todos un sacrificio expiatorio, porque estamos ofendiendo al Señor y por lo tanto necesitamos, ¿cierto?, expiar. Y la expiación es para todos, es decir, hasta el más pobre, creo que lo vimos la semana pasada, hasta el Sí, que no sí. tenía nada podía inclusive ofrecer un puñado de harina, ¿no? La quinta parte, la décima parte de una flor de harina y expiar. Pero necesitamos esta expiación, necesitamos participar, porque hemos ofendido a Jehová. Y después está el sacrificio por la culpa. Si ustedes me acompañan a Números, en Números capítulo 5, versículo eh, 6 y 7, dice lo siguiente: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con que los hombres son infieles contra Jehová se hace culpable. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ella la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces acá nosotros tenemos que el pecado es una ofensa para Jehová directamente, pequé contra sus mandamientos, hice lo malo, pero resulta que la culpa tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Es decir, cometí un pecado Interesante esta parte. al dañar a mi prójimo y tengo que restituir aquella parte. Entonces acá dice que hay que restituir la quinta parte. Entonces así el pecado puede ser contra Dios, y acá está el resumen de los mandamientos, ¿no? Contra Dios, o puede ser Y contra mi contra el prójimo. prójimo. Y Mi ahí está, prójimo. tenemos, ¿cierto? Todos los mandamientos. A mí Ok. esta parte me encantó, Daniel, porque qué interesante que cada tipo de sacrificio tenía un propósito. Y tenemos que resarcir no solamente nuestra relación con nuestro Dios, que es la primera parte, sino que también de repente ofendemos a nuestro hermano, ofendemos a nuestro familiar, ofendemos a alguien, y Dios nos invita a través de los mismos sacrificios a reconciliarnos los unos con los otros. Restituir, ¿no? Restituir, Restituir. exactamente. Muy bien. Y tenemos que Oye, reconciliarnos. sí, reconciliación. Pudiéramos quedarnos ahí, pero podemos avanzar un poquito más entonces, ¿les parece, en el día de Démosle. hoy? Muy bien. Entonces, hablábamos a nivel general de la ofrenda como tal, pero no quisiera que pasáramos por alto el hecho de que Cristo, el Cordero, o que ese Cordero sacrificado allí en ese altar, estaba apuntando a Cristo, Rubencho.
Leo ahora en el Nuevo Testamento, vamos a al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Tengo el Al día Evangelio de San siguiente, Juan. eso, Evangelio de Daniel, San Juan, no, de San Juan el apóstol, ¿no? Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como vimos, había muchos sacrificios Tremendo. distintos, ¿no? Los más pudientes podían llevar un becerro, digamos así, el pueblo común que no tenía tanto recurso, un cordero, y ya los más pobres, una palomita, esas dos aves, y los más pobres, simplemente harina. Pero encontramos acá que Cristo es el Cordero, es decir, el cumplimiento de todos estos sacrificios que son para expiación, ¿cierto? Es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo interesante? Porque este capítulo habla del atrio. Resulta que el mismo capítulo 1, el versículo 9, dice así, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, Cristo vino a este mundo y acá fue sacrificado. Este fue el atrio de Cristo, ¿no? Acá rechazaron al Cordero de Dios que vino a ofrecerse voluntariamente. Cristo pudo no venir. Cristo vino voluntariamente para salvarnos. Y todos estos sacrificios, todas estas ofrendas tienen sentido en Cristo, el verdadero Cordero. Cristo fue representado por todos estos animales y ahora este mundo es representado por el atrio. ¿Sabes qué encontré interesante, Daniel Esteban? Que eh, tal como en la ofrenda que llevaba el penitente, no era el sacerdote el que degollaba a la víctima, era el propio ofrendante, ¿no? Es decir, yo pequé, yo tomo al cordero o al becerro y entonces lo degollo. Y entonces es el hombre quien mata, el pecador quien mata al cordero, no el sacerdote aún, ¿cierto? Estamos hablando de las ofrendas, lo vimos la semana pasada también. Salvo los sacrificios diarios, que eso lo hacía el sacerdote, pero en el sacrificio común era el hombre. Del mismo modo que Cristo fue crucificado y muerto por la humanidad, ¿cierto? Nosotros matamos a Jesús, algunos dirán los romanos, otros los judíos, pero en realidad como humanidad Nuestro pecado, completa, ¿no? nuestro, Nuestro claro, pecado. nuestro pecado, y además fuimos los hombres, o sea, fueron hombres los que tomaron a Cristo, le tomaron las manos, le traspasaron con los clavos y lo clavaron en la cruz. Fuimos hombres quienes hicimos eso. Entonces, Cristo, como Cordero rechazado, vino a este mundo, ¿cierto? Y en el atrio murió. Ahora, la obra de Cristo no termina acá y por eso les invitamos al próximo capítulo sobre el lugar santo. Pero no me adelanto, Daniel. Hemos visto hoy entonces la primera parte del santuario, la actividad del atrio que representa la primera etapa del ministerio de Cristo en esta tierra como Mesías. El Mesías que fue bautizado en el río Jordán, el Mesías que fue muerto también en la cruz del Calvario. Un minuto, chiquillos, para que cerremos nuestras reflexiones de hoy. Yo parto, ¿vale? Dale. Voy a Dale. partir, voy a partir de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, donde Pablo hace una conexión importante con lo que sucedía allí en el altar. Y dice Pablo, pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, puso final a la simbología del altar y a todas las normas morales, a todas las leyes ceremoniales. No fueron los 10 mandamientos los que fueron abolidos, fueron todas estas leyes ceremoniales las que fueron abolidas en la cruz del Calvario, porque Cristo, la ofrenda Fueron cumplidas. perfecta, se cumplieron en Cristo Jesús. Hoy Jesucristo solamente necesita que miremos a su sacrificio, que miremos su muerte, que miremos su sufrimiento, que Él colocó su cuerpo por ti y por mí, colocó su vida por ti y por mí para que a través de su vida, nosotros que estábamos destinados a la muerte, pudiésemos ser salvos, tengamos vida, tengamos esperanza. Amén o no. Amén. 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 Yo Amén. también quiero mencionar algo, no lo que pensaba que iba a mencionar, estuve pensando ahora y quiero mencionar otra cosa. Yo imagino el holocausto que estaba ahí quemándose día y noche, siempre ardiendo, y subía el humo, ¿no? Todo. Y, y de repente igual era voluntario, es decir, yo pequé, pero yo podía pecar y no ir con mi cordero Claro. a presentarlo. Pero aún así, Nadie te iba a decir nada. aunque yo no fuera voluntariamente a sacrificar porque pequé a sabiendas, aún así subía el humo y ahí estaba, ¿no? El cordero muriendo, siendo quemado,
como una señal de que la misericordia de Dios nos alcanza de todas maneras. No Pero se acaba. no se acaba. Y invitándonos a ir. Ahí está la misericordia, es decir, vamos, ¿no? El israelita podía pensar y, ya, ok, veo todos los días el humo, tan grande la misericordia de Dios, tengo que llegar en algún momento. Para nuestros amigos, ¿no? En algún momento nosotros tenemos que llegar a Jesús, tenemos que acercarnos a Él. Vemos su misericordia cada día en nuestra vida y la invitación es que nosotros podamos en algún momento ir, no solamente mirar, ¿no? No solamente contemplar, sino ir hacia allá, tomar acción y presentarme ante Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos bendiga a poder también ir hacia Jesús. Excelente. Rubencho. Yo quiero terminar con Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. El Cordero de Dios ya murió en la cruz, ¿no? Pero el Apocalipsis sigue hablando del Cordero y sigue usando esta figura, ¿no? Y habla de que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Cristo es vencedor. Cristo eligió ser el Cordero. Cristo podría haberse quedado para siempre recibiendo el homenaje de los ángeles y de los mundos no caídos, pero eligió ser la ofrenda, eligió morir en nuestro lugar. La pregunta Amén. es si hoy le elegiremos, ¿no? Si hoy vamos a elegir a este Cordero que quita el pecado del mundo. Yo te quiero decir que elijamos a Cristo, porque aunque peleen contra Cristo y contra quienes están con Cristo, el Cordero vencerá. Es el Cordero que vencerá. Yo me voy contento con este episodio porque la verdad yo no había profundizado tanto en cada uno de los tipos de ofrenda, y el artículo de Esteban lo clarifica bastante bien, y es interesante ir viendo cómo Dios hizo provisión para todos. Dios hizo provisión para mi pecado cuando yo ofendí a un ser querido. Dios hizo provisión para los líderes, para el pueblo, para los ricos, para los pobres. Todos estamos dentro de la posibilidad de ser alcanzados por este Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien, chiquillos, gracias por la compañía, y a ustedes que nos escuchan por las diferentes plataformas, gracias por escucharnos. Este ha sido el episodio número 4 de Hablemos de Biblia, serie número 1, Hablemos del Santuario. Les invitamos para que nos ayuden a compartir también con sus amigos en sus redes sociales, compartan los links y que ellos también puedan hacer parte de esta familia. Un abrazo, nos vemos. Un Dios les abrazo, nos bendiga. vemos en el próximo. Lugar Santo, ¿no? Lugar Santo. Allá Lugar vamos. Lugar santo. Segunda vemos. etapa de Cristo en su ministerio. Dios les bendiga a todos, cariño. Saludos a todos nuestros amigos. Chau, chau. Chau. Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel te acompañaron en Hablemos de Biblia. Te esperamos en el próximo episodio.